el Dios de amor y de toda misericordia siga bendiciendo nuestras vidas en esta mañana. A Él, por los siglos de los siglos, sea el honor, la gloria y la exaltación. A ese Dios lleno de amor, a ese Dios precioso, a ese Dios hermoso, le invito a que usted pueda hoy elevar su adoración. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser, Señor, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. necesitamos ser como tú, Señor. Necesitamos conocerte cada día más. Somos invitados a gozarnos en tu presencia. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo.
gracias a su diestra, por siempre y para siempre. El Señor quiere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. En ti somos libres, Señor. En ti somos libres. Aleluya. Gloria a su nombre. El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. Bendecimos a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 27 al 42, que voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice así:
Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Te damos muchas gracias por tu palabra que acabamos de leer. Muchas gracias por lo que nos vas a hablar en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros, para enseñarnos. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, para traerla a nuestra mente y a nuestro corazón y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues parece que el Señor quiere que sigamos machacando sobre el mismo tema. Algo importante debemos aprender, algo importante tiene el Señor que decirnos, porque en estos días han ocurrido varias diosalidades que les voy a mencionar. Primero, el día miércoles, el pastor Fabio mandó una píldora de vida que se llama Una gran cosecha. Y luego, el día jueves, Mari predicó justamente en este mismo pasaje que acabamos de leer. Muchas gracias, Mari, por dejarte usar por el Señor y por hacer la antesala perfecta para este mensaje del día de hoy. Repito, algo importante quiere el Señor que aprendamos, pero sobre todo que llevemos a la práctica. Este pasaje que leímos es el final de un pasaje bastante conocido por nosotros, que se conoce como la historia de la mujer samaritana. Por eso, y a manera de introducción, vamos a hacer un breve resumen del contexto hasta llegar a los versículos que hemos leído. Jesús se encontraba en su primer año de ministerio público y se había establecido en la región de Galilea, pero había subido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y allí había purificado el templo. También una noche había hablado con un maestro de la ley llamado Nicodemo y junto con sus discípulos habían bautizado muchas personas que llegaban hasta el lugar donde él se encontraba en la región de Judea. Ese último hecho había suscitado una discusión en cuanto a quién hacía más discípulos y bautizaba más personas, si Juan el Bautista o Jesús. El escritor del Evangelio de Juan, Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, nos aclara que no era Jesús quien bautizaba a la gente, sino sus discípulos. Pero en todo caso,
Jesús decide salir de allí, de Judea, para regresar a Galilea. Si usted mira un mapa, la región de Judea quedaba al sur y la región de Galilea quedaba al norte. Pero entre las dos estaba ubicada la región de Samaria. Es decir, para ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Sin embargo, como los judíos y samaritanos no se llevaban bien, los judíos, ¿qué hacían? Cruzaban el río Jordán por la región de Judea, pasaban a la región de Decápolis y volvían a cruzar el río Jordán para llegar a Galilea. Daban tremenda vuelta, a pesar de que cruzar por Samaria era mucho más corto. En la versión Reina Valera dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir sobre el viaje que hacían los judíos para llegar de Judea a Galilea, es claro que Jesús escogió intencionalmente pasar por Samaria. En su recorrido pasó cerca de una ciudad llamada Sicar y alrededor de un mediodía se sentó a descansar junto al pozo de Jacob mientras sus discípulos fueron a comprar alimentos. En eso llegó una mujer a sacar agua del pozo. Jesús le pidió agua y ella se sorprendió porque, como ya dije, los judíos no trataban con los samaritanos. Entonces la mujer le dice: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Pero Jesús responde: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ella sabía que Jesús no tenía elementos como sacar agua del pozo. Entonces, ¿de dónde iba a sacar Jesús una mejor agua, un agua especial para brindarle a ella? Pero Jesús le aclara que Él está hablando de un agua diferente, porque todo el que toma agua de ese pozo vuelve a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y eso sí que llama la atención de la mujer. Por favor, Señor, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Pero entonces Jesús le dice algo que ella no esperaba. Ve y trae a tu esposo. Y ella le responde: no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Frente a esa revelación, la mujer da por sentado que Jesús es un profeta. Entonces la conversación entra en el terreno de lo religioso, porque se plantea una discusión de orden teológico, diría yo, acerca del lugar correcto para adorar. Si en Jerusalén, como decían los judíos, o en el monte Gerizim, como decían los samaritanos. Aquí cabe recordar que los samaritanos eran una raza mixta, que se originó de la fusión entre los israelitas que habían quedado en su tierra, una pequeña porción de israelitas que habían quedado en su tierra, con los gentiles que los asirios llevaron para repoblar esa región. Eso sucedió después de la caída del reino de Israel o reino del norte. Y esa era precisamente una de las razones por las que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque eran una raza mixta y tenían muchas diferencias de orden religioso, tenían una mezcla de creencias. Jesús concluye diciendo básicamente que el lugar para adorar es lo de menos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces la mujer hace su mayor demostración de conocimiento religioso. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. A lo que Jesús responde: yo soy el Mesías.
Y por allí iba la conversación cuando llegan los discípulos con la comida y lo encuentran hablando con la mujer. Lo que ocurre de allí en adelante es que Jesús aprovecha los acontecimientos que empiezan a desarrollarse para enseñarle a los discípulos que la cosecha es ya. Y ese es precisamente el título de este mensaje. La cosecha es ya. Vamos a ver por qué la cosecha es ya. La cosecha es ya por 3 razones. Porque tenemos un mensaje claro y sencillo para predicar. Porque el fruto está maduro y porque el efecto de la predicación es multiplicador. Veamos entonces esas 3 razones por las cuales la cosecha es ya. La cosecha es ya porque tenemos un mensaje claro y sencillo para predicar. Como hemos leído, cuando los discípulos regresaron de comprar comida, se sorprendieron porque encontraron a Jesús hablando con una mujer. Se cuenta que había una instrucción rabínica que decía que un hombre no podía hablar con una mujer en la calle aun cuando esa mujer fuera su esposa. Imagínense. Y Jesús, que era considerado un rabí, un maestro por sus discípulos, Jesús estaba hablando con una mujer en un lugar allí, en un pozo. Sin embargo, dice la Biblia que ninguno de ellos le dice nada por respeto, ¿no?, a la autoridad de Jesús. Esa conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos. Entonces, versículo 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea. Que la mujer dejara su cántaro junto al pozo indica 2 cosas. 1, ella tenía prisa por llegar, por devolverse a Sicar porque tenía algo urgente que decir. Y ese cántaro lleno de agua le hubiera hecho mucho estorbo para correr. Y 2, ella tenía toda la intención de regresar. Por eso dejaba el cántaro allí en el pozo. Ahora, ¿cuál era la prisa de la mujer? Es que ella tenía algo urgente que decirle a la gente de Sicar. Versículo 29. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Miren, el mensaje de la samaritana, el mensaje que ella comenzó a predicar a las personas fue sencillo y claro. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. A pesar de que ella en su conversación con Jesús había demostrado tener algún conocimiento religioso, ella solo atinaba a hablar de su experiencia personal con Jesús. Ella no había hecho un curso de evangelismo, no, pero hablaba de lo que le acababa de ocurrir con Jesús. Hablaba de lo que le acababa de pasar en la vida. Ahora miremos más de cerca el contenido de esa frase que ella repetía. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Al reconocer eso, ella quedaba expuesta a los ojos de la gente, a los ojos del pueblo, porque ella estaba hablando de su vida personal. Muy seguramente la vida personal de ella ya era motivo de conversaciones por allí, por debajo de la mesa, en chismorreos y cosas de la gente, porque por las razones que ya hemos visto, ¿verdad? Porque 5 maridos había tenido y el que tenía ahorita mismo, pues tampoco era su esposo legal. Pero a ella no le importó, porque finalmente había encontrado al Mesías que había esperado por mucho tiempo. Ella tenía la firme convicción de que muchas cosas se iban a aclarar cuando el Mesías llegara. Ya ella le había dicho eso a Jesús en el versículo 25. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces a ella no le importaba hablar de lo que acababa de acontecer. A ella no le importaba hablar de su vida. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y miren, por otro lado, aunque ella hablaba de su experiencia con Jesús, no decía nada más. No llamaba la atención sobre sí misma. Solo invitaba a la gente a ver a Jesús. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los samaritanos? Versículo 30. Así que la gente salió de la aldea para verlo.
¿Cómo consiguió la samaritana esa reacción? Si ella era una mujer que iba al pozo a mediodía porque le daba pena, su vida era motivo de comidilla, de habladurías de la gente, ¿cómo consiguió que un pueblo entero reaccionara de esa manera y salieran a ver a Jesús? Pues sencillamente hablando un mensaje claro y sencillo sobre su propia experiencia con Jesús. Y esa es la misma invitación que hace el salmista en el Salmo 66, versículo 16. Vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. O también lo que respondieron Pedro y Juan allá en Hechos 4:20, cuando las autoridades le prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Es decir, no podemos dejar de hablar lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. En los discipulados y en los cursos de evangelismo, por lo general, hay una lección donde nos enseñan a evangelizar con el testimonio, contando lo que Cristo ha hecho por nosotros. La samaritana no había sido discipulada, ni había hecho ningún curso de evangelismo explosivo. Pero ella, muy inteligentemente, entendió que la mejor manera de llegarle a la gente era hablándoles de su experiencia personal con Jesús. Muchos cristianos piensan que el llamado a predicar el evangelio es para los que tienen ministerio de evangelismo, o para los pastores, o para los líderes. Pero ¿saben qué? La realidad es que nuestro testimonio, el testimonio personal, es más convincente que cualquier cantidad de versículos recitados o leídos o predicados. La gente siempre se va a impresionar más por ver los cambios en la vida de las personas, por ver qué sucede en la vida de una persona antes y después de conocer a Jesús. Mira, ese antes era un borracho. Míralo ahora, cómo predica el evangelio, mira cómo le cambió la vida. Mira, ese hogar estaba destruido. Ellos se habían separado, pero mira, conocieron a Jesús y ahora están viviendo juntos nuevamente. Nuestra experiencia personal con Jesús es importante. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Sin darse cuenta, ella lo que hizo fue iniciar una cosecha de almas. ¿Basados en qué? En su experiencia personal con Jesús. En un mensaje claro y sencillo. Un mensaje claro y sencillo es lo más seguro para iniciar una cosecha de almas, porque la cosecha es ya. Y la cosecha es ya porque el fruto está maduro. Ahora Jesús se había quedado solo con sus discípulos. La mujer samaritana se había ido corriendo hacia el pueblo y los discípulos le insistían a Jesús para que comiera. Versículo 31, Rabí, come algo. Pero Jesús les responde, versículo 32, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se preocupan. Versículo 33, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Para Jesús era más importante hacer la voluntad del Padre y terminar su obra que tomar alimento físico. Por eso colocó la comida como en un segundo plano y se sentó a esperar. ¿Qué era lo que Jesús esperaba? Jesús estaba esperando el resultado de la predicación de la samaritana. Él sabía que esa predicación iba a dar fruto. Pero mientras esperaba a la samaritana, Jesús aprovecha para enseñarle a los discípulos varias verdades acerca de la cosecha en el reino de los cielos. Vamos a mirar esas verdades más de cerquita. La primera verdad es que en el reino de los cielos el tiempo se mide diferente. Versículo 35. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo
Despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. En esa región existían diferentes cultivos, como mencionaba el pastor Fabio en la píldora del miércoles. Sembraban trigo, cebada, uvas, aceitunas. Pero en este caso Jesús está hablando del cultivo de cereales. Lo más seguro que de cebada o trigo, porque los cereales son los que se cosechan en 4 meses después de la siembra. Y por eso Jesús menciona el dicho popular acerca de los 4 meses entre la siembra y la cosecha. Bien sabemos lo que dice 2 de Pedro 3:8. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Eso significa que el Señor no se ciñe a las limitaciones de nuestro cronos. No. Él vive en un eterno kairos. El tiempo de Él es muy diferente al tiempo nuestro. Y esa es la razón por la que la cosecha del reino de los cielos no hay que esperarla. No hay que esperar los 4 meses entre la siembra y la cosecha. En el reino de los cielos siempre hay cosecha. Despierten, miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. No tienen que esperar, la cosecha está lista. La cosecha es ya. Siempre hay cosecha en el reino de los cielos. Me gusta como dice la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual, porque es más gráfica. El versículo 35. Jesús les dice a sus discípulos, fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Por eso Jesús, en Mateo 9, versículos 37 al 38, también les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. La cosecha del reino de los cielos es grande, es permanente y es ya. La cosecha es ya. La segunda verdad acerca de la cosecha en el reino de los cielos es que los frutos son almas. Parte B del versículo 36 dice, los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Como hemos dicho, en esa región se cultivaba trigo, cebada, uvas, aceitunas y también higos y otros cultivos menores. Sin embargo, Jesús les hace ver que el fruto que se cosecha en el reino de los cielos son almas, personas que serán salvas, que pasarán la eternidad con el Señor, personas por las cuales Cristo murió, personas que son importantes para Él. Por eso es necesario que nosotros pensemos esto. Si no les hablamos de Jesús, esas personas van rumbo a perderse, van rumbo a una eternidad sin el Señor, van rumbo a vivir eternamente con Satanás. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde queremos que pasen la eternidad nuestros amigos? ¿Dónde queremos que pasen la eternidad nuestros familiares? ¿Dónde queremos que pasen la eternidad nuestros vecinos? Es que estamos hablando de almas, estamos hablando de personas. Por eso fue que Jesús nos dejó la gran comisión. Y por eso mismo el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación es urgente. La predicación es urgente porque la cosecha es ya. La tercera verdad acerca de la cosecha en el reino de los cielos que enseñó Jesús allí a sus discípulos mientras esperaban a la samaritana es que el trabajo tiene recompensa. Primera parte del versículo 36.
dice, a los segadores se les paga un buen salario. Una definición de salario dice que es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo, de tal forma que el empleado contribuye con su esfuerzo y con su tiempo para la empresa, pero también se beneficia al recibir un salario. Ahora bien, no siempre el salario se recibe en dinero, también se recibe en especie. En el reino de los cielos, nosotros recogemos una cosecha de almas. Y el Señor nos recompensa de la manera que Él cree conveniente, de la manera que a Él le place, de la manera en que Él en su soberanía determina para cada uno de nosotros. No hay un salario fijo, no hay una cosa que digamos, si tú haces esto, el Señor te va a dar aquello. No, el Señor da liberalmente conforme a su soberanía, a su voluntad y a su amor por cada uno de nosotros. Pero el Señor recompensa nuestro trabajo. En todo caso es un buen salario, como dice el versículo que acabamos de leer. En 1 Corintios 15, 58, el apóstol Pablo también nos anima. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El salario no es lo único que nos debe animar para seguir recogiendo la cosecha de almas, pero tenemos que seguir trabajando porque la cosecha es ya. Y una cuarta verdad acerca de la cosecha en el reino de los cielos es que hay sentido de realización personal. Tercera parte del versículo 36. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Para el que trabaja en la cosecha no solamente hay compensación material, también hay satisfacción personal por la labor realizada. Y esto no solamente es para el que recoge la cosecha, también es para el que siembra. A veces la siembra se hace en condiciones duras, como le ha tocado a los misioneros. Los misioneros han dejado su casa, su familia, su tierra, su entorno conocido, sus comodidades, para ir a otro lugar a predicar el evangelio. Las condiciones para iniciar una nueva obra a veces son muy duras cuando se inicia un nuevo punto de predicación, cuando comienzas a hablarle a una persona que es difícil, que es complicada. Todos los inicios para predicar el evangelio pueden ser difíciles, pero cuando comenzamos a ver el fruto de ese trabajo, eso produce mucha satisfacción personal. El salmista lo recoge muy bien en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. El gozo que se siente por la labor realizada en la obra del Señor es un buen impulso para seguir trabajando en la obra, porque recuerden que la cosecha es ya. Y una última verdad sobre la cosecha en el reino de los cielos es que puede suceder que uno siembre y otro coseche. Versículos 37 y 38. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Como la Gran Comisión es un mandato de ejecución permanente, siempre habrá alguien sembrando para el reino de los cielos. Por eso la cosecha también es permanente, como ya dijimos. Entonces, es apenas normal que unos siembren y otros cosechen. Eso no debe ser motivo de disgusto para nadie. Más bien es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, algo de lo que tenemos que ser conscientes, porque la gloria es del Señor. Miren, el apóstol Pablo lo reconoce en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. Mire lo que dice. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios
quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Mi papá el domingo pasado, cuando estaba ministrando la cena del Señor en la primera escuela dominical, hablaba de la labor que hicieron los misioneros que trajeron el evangelio a esta tierra. Yo creo que los conocí casi a todos cuando yo era muy niña. ¿Y saben qué? Todavía estamos cosechando fruto de lo que sembraron los misioneros. Todavía estamos recogiendo cosecha de todo el esfuerzo que esos hombres y mujeres hicieron. Todavía tenemos iglesias, colegios, cuántas cosas que ellos hicieron y que sembraron para el reino de los cielos. Cuántas personas. En la puerta de la iglesia había una persona que le decía a mi papá: yo vivía aquí cerquita y yo conocí los misioneros cuando yo era niña. Entonces miren, todavía se está recogiendo cosecha de lo que los misioneros sembraron. Nos corresponde entonces seguir regando semilla, porque eso es lo que dice la Gran Comisión. Algún día esa semilla producirá fruto y a lo mejor otro lo recogerá. Porque en el reino de los cielos la cosecha es permanente, la cosecha es ya. Y la cosecha es ya porque el efecto de la predicación es multiplicador. La predicación de la samaritana tuvo un efecto multiplicador. Muchos creyeron en Jesús. Versículos 39 al 42. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. El mensaje de la samaritana fue sencillo, pero claro. Ella solo podía hablar, como hemos dicho, de su propia experiencia, pero trajo a la gente para que viniera a escuchar a Jesús, para que Jesús les enseñara. Había tanta sed en las almas de allí de Sicar que Jesús decidió quedarse por 2 días para enseñarles, para predicarles y para que muchos más creyeran. El efecto multiplicador comenzó con un sencillo mensaje predicado por una mujer de dudosa reputación. Jesús le predicó primero a ella y ella salió corriendo a predicar de lo que Cristo acababa de hacer con ella, de su propia experiencia. Ella comenzó a sembrar enseguida y la cosecha de almas ese día fue abundante, porque en el reino de los cielos la cosecha es permanente, la cosecha es ya. Un tiempo después, y antes de volver al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, versículos 18 al 20: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. Pues sin darse cuenta, esta mujer samaritana puso en práctica la Gran Comisión, excepto por la parte del bautismo. Ella predicó y trajo a la gente a Jesús para ser enseñados, para ser discipulados, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Lo que dice la Gran Comisión que tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Jesús cumplió su promesa. Jesús se quedó en Sicar 2 días para terminar la labor.
igual que nos promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, mientras nosotros cumplimos la gran comisión, mientras nosotros vamos regando la semilla para que ella produzca fruto. Jesús no nos deja solos. La gran comisión no reviste que hagamos grandes programas de evangelismo en la iglesia, que los tenemos que hacer. No es que no los debamos hacer. La gran comisión se cumple con la labor personal de todos y cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque podemos y debemos hablar de nuestra experiencia personal con Jesús. Y porque la cosecha, mis hermanos, la cosecha es ya. Yo quiero que allí en el lugar donde estás, si puedes, te colocas en pie. Y hoy quiero hacer 2 llamados. En primer lugar, quiero hablar con todo el que esté dispuesto a cumplir este año con la gran comisión. Recuerden que el 2023 es el año del cumplimiento de la gran comisión. Entonces, todo el que esté dispuesto a cumplir la gran comisión, por favor, cierre sus ojos allí donde está. Cierra tus ojos y escucha lo que voy a leer para ti. Escucha atentamente, no pienses nada, no digas nada. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. No es dentro de 4 meses, iglesia. La cosecha es ya. Mantén tus ojos cerrados. Te voy a repetir el versículo. Y mientras lo escuchas, quiero que le pongas nombre, le pongas rostro a las personas. Que los veas venir, así como dice el versículo. Mira cómo van llegando las personas que vas a traer a Jesús, como hizo la mujer samaritana. Levanta tus ojos, iglesia. La cosecha es ya. Mantén tus ojos cerrados. Y vuelve a escuchar el versículo. Y como te dije, ponle nombre, ponle rostro. Fíjense bien. Toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Ya les pusiste rostro, ya les pusiste nombre. Ahora dale gracias al Señor por cada uno de ellos y comienza a hacer tu labor. Ora por ellos, tráelos a la iglesia, háblales. El domingo pasado el pastor Fabio nos repartió unos separadores de Biblia con el espacio para anotar 10 nombres de 10 personas por las cuales vamos a comenzar a orar, o ya debimos haber comenzado a orar, para traerlos a Jesús. Gente que no le conoce, busca ese separador. Yo quiero que allí en el lugar donde estás, tú levantes tus manos al cielo y coloques en la presencia del Señor esos 10 nombres, esas 10 personas. Dile al Señor, Señor, estoy clamando por fulano. Señor, estoy clamando por Juan, por María, por Pedro, por Eliezer, por este, por aquel, por el nombre que tú tengas, por tu familiar, por tu amigo, por tu vecino. Colócalo allí en la presencia del Señor. Esas son las almas que el Señor quiere que traigas delante de Él. Esas son las almas. La cosecha es ya, iglesia. Reclama esas almas para el Señor. Sigue orando allí donde estás. Hoy es día de recolectar cosecha, porque la cosecha es ya. Vamos a recolectar almas para el reino de los cielos en el día de hoy. Levanta tu clamor al Señor allí donde estás, al Señor de la cosecha, para que esa cosecha sea abundante, porque la cosecha es ya. Quiero hablar ahora con las personas que están escuchando por el canal de YouTube y que no han conocido al Señor, que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero hablar con esas personas. Si hoy has escuchado el mensaje de salvación y quieres recibir a Cristo, te invito a repetir esta oración conmigo. Jesús, hoy vengo delante de ti, como llegó esa cantidad de gente allí al pozo de Jacob, donde estabas con esa mujer samaritana y los discípulos. Perdona mi pecado,
borra mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida y moldéame de acuerdo con tu voluntad. Me rindo ante ti y renuncio a todo trato con el mundo de las tinieblas y a toda herencia generacional, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración, yo te invito a que te pongas en contacto con la iglesia. Ven a la iglesia. Te voy a recordar el horario de servicio. Los domingos, la primera escuela dominical es a las 7 de la mañana. La segunda escuela dominical es a las 9:30 de la mañana. Y los jueves a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto de oración. Ven a la iglesia. Hiciste esa oración. Ven, congrégate. Ven para que seas discipulado. Ven para seguir cosechando almas. Para que puedas empezar a sembrar en el reino de los cielos y la cosecha siga. Porque la cosecha, iglesia, la cosecha es ya. El Señor te bendiga.